Continuamos con nuestro estudio del libro de los Hechos y los invito al capítulo 4, versículo 23 al 31. Vamos a leer la palabra de Dios y oramos a nuestro Padre Celestial y que Él nos ayude en esta mañana a todos. Hechos capítulo 4, versículo 23 al 31. Dice la palabra del Señor: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Versículo 25, que por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los principales se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Versículo 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Amén. Oremos al Señor. Padre, alabado sea tu nombre, Señor. Estamos en esta mañana nuevamente congregados en tu santo día, como iglesia, como un pueblo que ha sido comprado con precio de sangre. La sangre de nuestro amado y bendito Salvador Jesucristo. Así que estamos en dependencia de ti, de tu Espíritu, Señor. No permita que ninguno de nosotros confíe en sus propias fuerzas, en su propio intelecto, en su propia capacidad, Señor. Dependemos en todo de ti, así que ayúdanos en esta mañana a estar con reverencia en tu palabra, abrir tu palabra y encontrar verdades que nos acercan más a ti, nos permiten adorarte más y amarte más, Señor, y saber quién eres. Oh bendito Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús te pedimos estas cosas. Amén. Hermanos, si nosotros pudiéramos representar en una imagen a la iglesia del primer siglo o a la iglesia inmediata después de que Cristo ascendió al cielo, ¿cómo lo haríamos? De seguro pensaríamos sin dudar en una iglesia santa, en una iglesia humilde, en una iglesia unida, en una iglesia piadosa, en comunión, todos juntos. Son virtudes que nosotros podemos encontrar en la iglesia del primer siglo. Pero hermanos, creo que también nosotros podríamos representar en una imagen a la iglesia del primer siglo como un pueblo valiente. Un pueblo valiente unido en el poder del Espíritu, avanzando y enfrentando al enemigo que quiere destruirlo. Nosotros podemos verlo allí. Además de las otras virtudes que encontramos en la iglesia del primer siglo, hay algo que nosotros podemos apreciar en el libro de los Hechos y hay algo que apreciamos en los textos que vamos a estudiar a continuación. Hay una valentía cristiana. Hay una valentía cristiana. Como pueden ver, la portada de hoy representa muy bien lo que es la iglesia. Hay una valentía cristiana, así titulado este sermón. Hermanos, según el contexto de estos pasajes que estudiaremos, desde el mismo comienzo la iglesia se iba a enfrentar a cualquier tipo de amenazas. Lo podemos ver allí. Cárcel, persecución, martirio, de todo.
Pero a pesar de todas estas cosas, a pesar de la cárcel, la presión, el hostigamiento, las amenazas, vemos la valentía de los apóstoles. Hay una valentía que se hace notar. Ante los pasajes que nosotros estamos o vamos a estudiar, vemos que Pedro, sin temor alguno, en el capítulo 4, versículo 12, pronuncia esas palabras que todos conocemos: en ningún otro hay salvación, hablando de Cristo. Amén, hermanos. No solo Cristo es un Salvador, Cristo es un gran Salvador, como cantamos. Y eso es lo que Pedro está diciendo: no hay otro donde podamos ser salvos. Los mismos religiosos que estaban allí en medio de todo esto no podían creer lo que estaban viendo. Ellos mismos reconocen el denuedo, la valentía de los apóstoles. Y estaban allí, no sabían qué hacer, lo metemos preso, pero finalmente lo meten preso y lo liberan. Pero no sin antes amenazándolos una vez más. ¿Y cuál fue esa amenaza? No hablen más de Cristo. No sigan hablando más de Cristo. Y es interesante porque, hermanos, los gobernantes o los líderes, a ellos no les importaba otra cosa. Los apóstoles pudieron haber armado una protesta, incluso haber hablado mal del gobierno, pero a estos hombres les importaba: no hablen más de Cristo, no hablen más de Jesús. Pero ¿qué dice Pedro allí? En el versículo 19 y versículo 20 en el capítulo 4, no podemos obedecer a los hombres, sino a Dios. No podemos callar lo que hemos visto, no podemos dejar de hablar lo que hemos oído. Hay un compromiso entonces de la iglesia de no callar, sino de seguir anunciando el evangelio de salvación. Hermanos, ciertamente podemos pensar por un breve momento que los apóstoles pudieron haber respondido con una ira justa, con una ira santa, tratando de justificar en su mente lo que estaba pasando. ¿Pudieron ellos haber respondido con temor allí ante las amenazas? ¿Por miedo a la persecución? ¿Por miedo a la cárcel? Sabes, el hombre siempre quiere salir ileso de todo peligro. Nunca quiere estar en un peligro físico, ni emocional, ni económico. Y muchas veces ni siquiera nos atrevemos a hacer nada para no entrar en peligro. El temor es algo natural en el hombre. El temor en sí no es malo, hermanos. El problema está cuando el temor nubla o neutraliza o paraliza tu actuar o nuestro accionar. Pero lo que vemos aquí en los discípulos, en primer lugar, hermanos, es que en ningún momento expresan ira y le piden al Señor: Señor, castiga a los ancianos, castiga a este grupo de personas, Señor, castiga al Sanedrín. No, hermanos, ellos no piden eso allí. Y ni mucho menos, hermanos, vemos a los apóstoles respondiendo con temor. No lo hacen. Ahora, es importante notar en estos pasajes que esa falta de temor, esa valentía que podemos ver en los apóstoles, a pesar de toda esta oposición a Cristo, esa valentía está sustentada en algo mucho más grande. No en su propia capacidad, no en su propia confianza. Los discípulos encuentran aliento y valentía entendiendo dos cosas importantes para la iglesia. Entendiendo en primer lugar, y escúchenlo bien, hermanos, que Dios es soberano, que tiene un plan predeterminado. Y en segundo lugar entendieron que todo cristiano debe orar y confiar en el Dios soberano. Hermanos, una cosa es saber, conocer que Dios es soberano. Pero otra cosa es confiar en el Dios soberano. Y esos son los dos puntos que veremos en esta mañana.
Y tengamos este pensamiento en nuestras mentes, un pensamiento que posiblemente los tuvieron los apóstoles. Si los opositores del Evangelio pensaron que sus amenazas pondrían fin al avance de la iglesia, del Evangelio, se equivocarían. ¿Por qué, hermanos? Porque al contrario, la iglesia se fortalecería y cobraría más fuerza, más ánimo, más aliento y sobre todo más valentía. Una valentía cristiana. Y eso es lo que vemos allí mientras ellos son liberados, ellos alzan la voz. Y es hermoso ver lo que hacen, hermanos. Ellos van a los suyos. Vean el versículo 23. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Es hermoso ver esto. Cómo después inmediatamente de ser liberados, hermanos, ellos pudieron haber ido a otra parte, pero ¿qué hacen? Se van a los suyos, se van a los que son de Cristo, se van a los que proclaman a Dios. Y es hermoso ver eso en nosotros también. En medio de una dificultad, en medio de un problema, primero vamos a Dios a buscar guía, pero después ¿qué hacemos? Vamos a los nuestros. Vamos a la iglesia, a nuestros hermanos y le contamos, como hicieron los discípulos, contaron todo. Imagínense allí el escenario, hermanos. Llegan a donde están congregados. Y Pedro y Juan llegan y dicen, hermanos, miren, nos dijeron que nos calláramos. Nos dijeron que no habláramos más de Cristo. ¿Qué hacemos? Y me imagino todos allí. ¿Qué vamos a hacer, Pedro? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué dice el texto? Inmediatamente, hermanos. Dice el texto que alzan la voz unánimes. Hermanos, ellos inmediatamente hacen un culto de oración. Se ponen a orar allí. Versículo 24. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Después de ir a los suyos, mis hermanos, oran al Señor y lo primero que hacen en medio de esa gran dificultad es reconocer la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Señor, tú eres soberano. Esa palabra griega para soberano es la palabra déspotes, que es donde se traduce la palabra castellano déspota, pero no como nosotros la entendemos. Aquí significa soberano, significa una autoridad absoluta sobre todo. Y todos están unánimes, en coinonía, con el mismo pensamiento, diciendo, Señor, Dios, tú eres soberano en todo. Nosotros podemos decir eso, hermanos. Señor, tú eres soberano en todo. ¿Por qué? Porque no hay ningún lugar, creo que han escuchado esta frase, no hay ningún lugar donde la soberanía de Dios no esté. Amén. Todo está bajo la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque dice el texto, Él hizo todo lo que existe. Él hizo el cielo, la tierra, el mar, todo está bajo la autoridad de nuestro gran Dios. ¿Cuántos aquí somos conscientes de esta majestuosa verdad? ¿Cuántos? ¿Somos conscientes, hermanos, de que Dios tiene el control de todo? Con frecuencia tenemos el concepto de la soberanía de Dios en nuestras mentes. Lo definimos muy bien. Y siempre decimos, Dios es soberano. Llega un hermano y te dice, hermano, tranquilo, Dios tiene el control, Dios es soberano. Lo tenemos muy bien definido. Pero hermanos, ¿cuánto verdaderamente somos conscientes de que Dios es soberano? Me temo que muchos hoy han olvidado esa verdad. No la aplican a su vida. Tienen el concepto de que Dios es soberano, pero no la aplican en cualquier situación. Se destruyen, se caen, no confían en Dios. Me temo que muchos han hecho un Dios tan pequeñito o a Dios tan pequeñito que han olvidado, hermanos,
que el Dios Todopoderoso, el dueño de la creación, tiene el mundo en la palma de su mano. Lo han olvidado. Dios es soberano en la creación, dicen los apóstoles, y ellos allí están orando al Señor, unánimes, reconociendo esto. Pero miren, Dios no solo es soberano en la creación. ¿Qué dice el texto? Versículo 24 al final. Y todo lo que en ellos hay. Y escuchen con atención. Eso incluye al hombre y sus circunstancias. Y esto es muy, pero muy importante para que tú y yo cobremos ánimo y valentía en nuestros tiempos. Fíjense que ellos no dan gracias a Dios por ser liberados. O ellos no piden que fueran liberados de la persecución. Ellos no están pidiendo eso, hermanos. Ellos están alabando al Señor diciendo, Señor, tú eres soberano. Como diciendo, sabemos que todo esto que nos pasa está bajo tu soberanía. Pase lo que pase, todo está controlado por ti. Yo no creo, hermanos, que los discípulos hayan dicho esto por decirlo. Ellos estaban conscientes de esta verdad. Como dijo un siervo del Señor, nosotros debemos tener la soberanía de Dios como un atributo de Dios que les da esperanza a la iglesia para soportar circunstancias lamentables y celebrar momentos de júbilo. Los apóstoles no están temerosos. Hay júbilo aquí. Hay júbilo, hermanos. A pesar de las circunstancias no hay temor, hay esperanza. Hay alegría, hay consuelo en la iglesia. Hay alabanza al Señor, hay un júbilo, hay un estímulo de seguir proclamando las verdades de Dios. Y dentro de esas verdades está la soberanía de Dios. Hay un llamado aquí para nosotros entonces. Y es que siempre tú y yo podemos mirar la soberanía de Dios trabajando desde todos los ángulos en su iglesia. Desde todos. Mirar, hermanos, a Dios siempre en su soberanía, íntimamente involucrado en cada acontecimiento de su iglesia y de la historia. Mirar siempre a Dios fiel a su pueblo por medio de Cristo Jesús, por medio de su Espíritu. Ellos están alabando al Señor allí unidos. Tú eres amo y dueño y Señor de todo y todo está bajo tu control. Pero mire, hermanos, esto se pone más interesante aquí, hablando de la soberanía de Dios, porque los discípulos reconocen algo más. Ellos entendieron que dentro de la soberanía de Dios está su plan predeterminado y eterno. Hay un plan allí. Y esto es maravilloso. Miren el versículo 25 y el versículo 26. Aquí Pedro cita, o los que están allí reunidos citan el Salmo 2 y dice que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Además de reconocer inicialmente la soberanía de Dios, la autoridad sobre todas las cosas, ellos acuden a la Escritura y citan el Antiguo Testamento, que es lo que tienen a la mano, y citan el Salmo 2 como parte de su oración. Y síganme con cuidado aquí, hermanos, y esto es bien interesante. Porque si ustedes han leído el Salmo 2, además de hablarnos del reinado universal de Cristo, del gobierno universal de Cristo, porque Dios le dice, hablando de Cristo, que Él entregaría las naciones a Él, nos habla de la oposición contra Dios y contra su ungido. Nosotros leemos en el Salmo 2 que los pueblos, las naciones y los gobernantes se opondrían a Él, a Cristo. Y en el versículo 3 del Salmo 2 dice claramente que el mundo dice, rompamos sus ligaduras. Hay un amotinamiento entonces
por parte del mundo contra Dios, como diciendo, no queremos que tú nos gobiernes. No queremos vivir bajo tu autoridad. Y si leen el versículo 1 y 2 del Salmo 2, son las mismas palabras que cita Pedro. El punto es, hermanos, que Pedro cita la Escritura y el Salmo 2 y lo conecta con la soberanía de Dios porque entendieron claramente que este salmo habla de la oposición a la que se enfrentaban ellos. Y que Dios ya la había determinado. ¿Por qué? Porque el mundo finalmente se está oponiendo a Cristo. Se está oponiendo a su ungido. Miremos el mundo cómo está, hermanos. Una humanidad creciendo en un odio constante hacia Dios, hacia Cristo. Hay un complot diabólico en contra de Dios y en contra de Cristo. Pero si leemos el versículo 27, miren lo que dice. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Según este pasaje, hermanos, Pedro dice que ese complot que habla el Salmo 2 se cumplió cuando Herodes, Poncio Pilato, los gentiles y el mismo pueblo de Dios se unieron en contra del Santo Hijo de Dios. Se cumplió allí. Estaba determinado entonces por Dios. Y si miran el versículo 28, dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Hermanos, aquí se nos explota la cabeza con esto. Dios está trabajando en todos estos hechos. En todo. No le quita la responsabilidad al hombre. Pero sin duda vemos a Dios obrando con su soberano poder. Como dije, aquí se nos vuela la cabeza, hermanos. Porque no solo los discípulos entendieron que esa oposición contra Cristo estaba determinada por Dios. Hermanos, sino que la misma obra de Cristo, el mismo sacrificio de Cristo estaba determinado por su Padre. Y es algo asombroso. Porque si tú miras las Escrituras, todos los planes del Señor han sucedido, suceden y sucederán. Claro que sí. Y nada más y nada menos, hermanos, está diciendo Pedro aquí, que Dios había determinado que su Hijo, su Santo Hijo, padeciera. Que su Santo Hijo fuera a la cruz. Wow, hermanos y amigos. La Escritura dice, creo que en el Salmo 115, dice que Dios hace lo que le place. ¿Puedes creer eso? Si Dios hace lo que le place, ¿tú puedes creer que Dios en su plan eterno quiso darnos a su propio Hijo? ¿Puedes creer eso, hermanos? Por viles pecadores como tú y como yo. Merecíamos la ira de Dios. Merecíamos el castigo eterno. Y Él se plació entregarnos a lo más preciado que Él tenía, su propio Hijo. Que Él tiene, su propio Hijo. Y no cuando todo salió mal. No cuando todo se fue a la borda. No cuando entró el pecado, hermanos. Dios había ordenado este plan. La obra soberana de salvación estaba ordenada por Dios en la persona de Cristo. No quiero que perdamos el detalle del versículo 28. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Hermanos, si hubo un momento que podríamos pensar que Dios perdió el control de la situación, fue en la cruz.
Pero no fue así, hermanos. No fue así. Dios no perdió el control de la situación. No fue por algo que pasó por la mente de Dios de un momento a otro. Es el plan eterno de Dios que su Hijo encarnara. Es el plan eterno de Dios que su Hijo se hiciera hombre, fuera semejante a nosotros. Es el plan eterno de Dios, mis queridos hermanos, que Cristo fuera nuestro representante, nuestra cabeza federal, que obedeciera a Dios a la perfección, que fuera el santo Hijo de Dios, que no fallara donde el primero falló. Fue el plan de Dios que su Hijo amado fuera a la cruz y muriera por ti y por mí. Muriera por nuestros pecados y se levantara de los muertos al tercer día para darnos vida eterna. Ese era el plan de Dios. En otras palabras, la soberanía, la obra soberana de salvación está determinada por Dios antes de la fundación del mundo y Él la cumplió. ¿Puedes creer eso? Y quiero que veas esto, hermanos. Esto nos dice que este no es el Dios de muchas personas. Un Dios limitado, un Dios incapaz, impotente de entrar en su propia creación, ¿no? Él es el Dios de la Biblia, el Dios todopoderoso, el Dios creador, sustentador de todas las cosas, pero también es el Dios que interviene en la historia humana para salvarnos de nuestros pecados. Maravilloso y alabado sea nuestro Padre, hermanos. Así que a pesar de los que niegan estos hechos, que no creen en Cristo, o niegan la persona de Cristo, incluso de que Cristo existió, quiero decirte que esto fue verdadero. Esto fue verdadero y fue ordenado por Dios. Muchos no creyeron esto, hermanos. No lo creían, no lo creyeron. ¿Cómo era posible que el Santo Hijo de Dios muriera en la cruz? ¿Cómo era posible que Dios haya determinado que su Hijo fuera asesinado? Era algo atroz, era algo repulsivo, ofensivo allí. ¿Qué clase de Dios permite que asesinen a su Hijo? Era la pregunta, o es la pregunta que se hacen muchos. Bueno, quiero decirte, hermanos, un Dios que permite que su Hijo Santo fuera a la cruz es un Dios lleno de misericordia, un Dios lleno de amor, un Dios lleno de gracia y un Dios justo que no pasa por alto el pecado. Amigo que estás aquí, el pago del pecado tuvo un precio y fue la sangre de su amado Hijo Jesús. El Dios soberano y Señor dispuso, repito, todo para que su Hijo fuera entregado a la muerte. Y por su muerte nosotros pasemos de muerte a vida. Alabado sea Dios. Sin duda, desde un punto de vista humano, hermanos, pensamos en la cruz y es algo inconcebible, pero desde un punto de vista de Dios, algo que Dios dijo, tienen que hacerse así para que haya salvación. La única manera. Yo creo que Pedro, diciendo estas palabras, sin duda recordó el momento en que él trata de persuadir a Cristo para que no fuera a la cruz. ¿Se acuerdan? Señor, no vayas a la cruz. Quédate con nosotros. ¿Y qué le dice Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, en las cosas eternas, sino en las de los hombres. Estás interfiriendo con el plan de Dios. Por lo tanto, aquí, hermanos, en este punto los discípulos ya tenían una visión eterna y entendían y eran conscientes de la soberanía de Dios y que en su soberanía santa estaba su plan santo, entregar a la muerte a su propio Hijo Jesucristo para salvarnos y darnos vida eterna. Claramente vemos algo aquí importante, que el Dios de la historia, de la creación, el Dios soberano, usa la misma oposición de sus enemigos para cumplir sus propósitos santos. Así que ellos están orando aquí, hermanos. No olvidando que hasta el mismo Evangelio, nuestro mayor bien, nuestro mayor consuelo, también se llevó a cabo bajo los planes soberanos de Dios.
Y quiero que nosotros apliquemos esta soberanía de Dios, hermanos. Cuando tú y yo somos conscientes de la soberanía de Dios, conscientes de que Dios tiene un plan para todo, siempre vamos a mirar a las personas con ojos de esperanza para seguir predicando el Evangelio como una vez fue predicado a nosotros, para que ellos se arrepientan, crean en Cristo y sean salvos por Él. Esa es la gran misión de la iglesia, es el propósito de la iglesia. Y eso es lo que los discípulos están haciendo aquí. Son conscientes en primer lugar de la soberanía de Dios al saber que hay un plan y que hay un beneficio mayor. Predicar el Evangelio a los condenados. Por eso miren en segundo lugar, hermanos. Después de reconocer en su oración, en ese culto de oración, la soberanía de Dios, es que ahora ellos van a orar por su necesidad. Primero, alaban al Señor. Señor, tú eres soberano, es un ejemplo para nuestra oración. Alabamos al Señor, tú eres el dueño de todo, soberano. Y ahora es que pedimos por nuestra necesidad. Pregunto, ¿cuál era su mayor necesidad en esos momentos? ¿Era una mejor vivienda? ¿Una mejor situación económica? ¿Una mejor salud? Incluso su mayor necesidad era ser librados de la boca del león. ¿Cuál era su mayor necesidad, hermanos? Oran por algo específico. Oran por denuedo. Todos atentos aquí. Oran por denuedo, por valentía y por audacia. Miren el versículo 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Mira la petición que hacen. Y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. ¿Se imaginan que los apóstoles, en vez de orar al Señor por esto, que los librara, que les permitiera esconderse muy bien para evitar el peligro, diciendo mejor vamos a callarnos y no vamos a hablar para no meternos en problemas? Hermanos, de seguro no fueran sido usados por Dios. Y Dios iba a continuar su obra con ellos o sin ellos. Pero hermanos, aquí ellos están pidiendo por denuedo, por valentía. ¿Pero no tienen el Espíritu Santo morando en ellos? ¿No lo tienen? ¿Qué más necesitan entonces? Necesitan valentía, hermanos. Porque el lenguaje aquí se puede entender que ellos están pidiendo un mayor deseo de valentía. Un mayor deseo de ser valiente. De seguro para soportar las dificultades en las cuales ellos estaban, de seguro que sí. Pero esa palabra denuedo que dice aquí Lucas, esa palabra denuedo en el griego da la idea de hablar con franqueza. De hablar con franqueza. Es decir, el texto nos enseña, hermanos, que los discípulos están orando como diciendo, Señor, dale a tus siervos denuedo confianza y valor para hablar con franqueza tu palabra. Para que en el momento de predicar y llevar tu mensaje del Evangelio no nos echemos para atrás. Eso es lo que están pidiendo. Y de nuevo, ¿qué ejemplo tenemos aquí para nosotros? ¿Nos ha pasado, hermanos? ¿Nos ha pasado eso? Que tú en medio de una conversación con alguien sobre cualquier tema y llega el momento inevitable de que tú tienes que hablar de Cristo, porque si tú eres cristiano hablas de Cristo, es tu tema principal. Y tú allí estás diciendo, Señor, dame denuedo, dame valor para hablar con franqueza y predicarle el Evangelio a esta persona y se arrepiente de sus pecados y crea en Cristo para salvación. Dame denuedo, Señor. Dame valor. Eso es lo que están pidiendo aquí, hermanos.
confianza para hablar tu palabra sin temor alguno. Muchos dirán, pastor, yo cuando hablo de Cristo no me para nadie. No me para nadie. Muchos dirán. Yo no tengo temor de hablar sobre Cristo delante de nadie. Y amén por eso, hermanos. Amén por esa valentía. Pero muchas veces no es fácil. Muchas veces no es fácil. Pensemos por un momento aquí. El escenario de los discípulos. Hermanos, no era fácil pararse ante los religiosos, ante el concilio, ante el Sanedrín y decirles, ustedes los mataron. No era fácil para ellos. No era fácil pararse en medio de la multitud y decirles, ustedes entregaron al Mesías. Como tampoco es fácil estar en medio de una conversación y querer hablar inevitablemente de Cristo y te digan, no vengas tú con tu cristianismo. Muchas veces no es fácil, hermanos. Y muchas veces hemos estado en esa situación, ¿o no? Pero quiero que cobres ánimo hoy. Quiero que cobres ánimo hoy, valentía. Y depende en oración del Señor para que te dé la valentía y la franqueza de predicar la gracia salvadora de Cristo Jesús. En medio de que estás allí, ora al Señor por eso. Como dijo el puritano John Flavel, hermanos, me encanta, quien está acostumbrado a estar ante un gran Dios, no tendrá miedo o temor de mirar a la cara cosas tan pequeñas como los hombres. ¡Wow, hermanos! Wow. No temas entonces. ¿Cuántas veces la Biblia nos dice no temas? No temas porque yo estoy contigo, no temas porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, que te sustento y te sostengo con la diestra de mi justicia. No temas. Usted y yo contamos con el respaldo de Dios, hermanos. Y con toda seguridad podemos decir, como dice un himno que nosotros cantamos siempre, firmes y adelante sin temor alguno que Jesús nos ve. Los apóstoles saben que Dios está con ellos. Tú y yo debemos saber, hermanos, en esa confianza, entendiendo la soberanía de Dios, que Dios está con su iglesia. Dios está con sus siervos. Y miren la confianza de los apóstoles en el versículo 30. Dice, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigio mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Esa es la confianza de los apóstoles, como diciendo, Señor, sigue obrando con poder, sigue obrando soberanamente, sigue obrando para exaltar el nombre de Cristo. Hazlo como tú quieres, Señor, a través de señales, a través de darnos valentía para hablar tu palabra, pero síguelo haciendo para exaltar el nombre de nuestro Salvador. Eso es lo que importa, hermanos. No se trata de nosotros, se trata de Cristo, de exaltar su nombre. Y por supuesto, vemos finalmente, después de esa oración allí poderosa, vemos el respaldo de Dios. No se hace esperar eso, hermanos. Dice el versículo 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos, una vez más, del Espíritu Santo y hablaban con denuedo, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Wow. Fueron llenos del Espíritu. El temor se fue. ¿Y qué sucedió? Continuaron. Cobraron ánimo, aliento allí, todos unánimes. Continuaron hablando la palabra de Dios con toda valentía. ¿Ven el resultado de esta oración, de este culto de oración? Como dijo Crisóstomo, la sacudida de la sala los hizo más inamovibles. La sacudida de la sala hizo una iglesia más firme, hizo una iglesia más unida, hizo una iglesia más valiente.
Y esa debe ser nuestra oración, mis hermanos. Que Dios permita que nosotros sigamos estos pasos de esta iglesia. Una iglesia valiente. Hermanos, la iglesia continuaría bajo una oposición fuerte. No era la primera vez y tampoco iba a ser la última vez. El mundo aún grita, rompamos sus ligaduras. El mundo aún grita, no quiero ser gobernado por Dios. Y escuchen esto, hermanos. Estoy casi seguro, según lo que nos muestra la palabra de Dios, que todo cristiano se encontrará eventualmente, de una u otra manera, con una situación que ponga a prueba su fe, que ponga a prueba su osadía y que ponga a prueba si realmente se ha identificado con Cristo. Y debes tenerlo presente en tu peregrinaje hacia el cielo. Los discípulos entienden muy bien y aplican muy bien la soberanía de Dios. Ese concepto de la soberanía de Dios en sus mentes pasó más allá de un concepto y la aplican. Aún no teniendo la revelación completa como nosotros, hermanos. Ellos entendieron y aplicaron muy bien la doctrina de la soberanía de Dios. Y esa soberanía de Dios les permitió tener esperanza y consuelo. Esta verdad les permitió tener valentía cristiana en medio de esta gran dificultad. Ellos confiaron en el Dios soberano. Pregunto, ¿ha cambiado algo? ¿Ha cambiado algo? ¿Ha cambiado la oposición? No, ¿verdad? Como dije, va creciendo cada vez más. ¿Ha cambiado Dios? No, porque además de que Dios es soberano, Dios es inmutable, Dios no cambia. Te pregunto entonces, ¿confías y encuentras consuelo en el Dios soberano? ¿Encuentras consuelo allí? De seguro estás pensando en tu peor situación. ¿Encuentras consuelo en esa situación de que Dios es soberano? Hermanos, Dios está sobre todo y en todo. Y según la Biblia, según Dios, según estos hechos, nada pasa sin que Dios tenga el control. Absolutamente nada. Esa es la esperanza que nos da valor entonces y la confianza en cualquier situación. Los discípulos la entendieron. No se quedan paralizados, asustados. Oran al Señor, ese es el escenario, oran. Alguien decía que si hay un momento en que nosotros podemos entender la soberanía de Dios es en la oración. Cuando estamos orando allí. Es cuando entendemos sus propósitos, su plan. Es cuando entendemos que nada ni nada nos va a separar del amor de Cristo Jesús. De que Dios es soberano, hermanos. Para terminar, o para ir terminando, si nos preguntamos por qué los apóstoles llegaron a tanto, es porque siempre tuvieron en su mente el beneficio que eso traería. La salvación de las almas que no conocen a Cristo. Ese es el tema central de la Biblia, hermanos. El plan de salvación de Dios a través del Mesías. Por eso quiero hacer un llamado, como siempre lo hacemos, amigo que estás aquí. Cristo no vino para darnos una mejor vida material. Entiéndase. Cristo no vino para mejorar nuestra situación económica. Cristo no vino para darnos una mejor salud, hermanos. Y Él lo puede hacer. Pero Cristo vino específicamente para dar gloria al Padre y salvar a pecadores y para que se reconcilien con Él. Para salvarnos de su santa ira. Eso es lo que alienta a los discípulos a predicar con valentía.
Salgamos de aquí entonces teniendo valentía sustentada en la soberanía de Dios. Y que veamos siempre la soberanía de Dios en nuestras mentes como una llama, como un combustible que caracteriza, hermanos, y que nos mueve a un mundo que odia cada día más a Dios. Entendamos por último lugar, ¿cuál es el papel de la iglesia actual? ¿Cuál es? Es el mismo de la iglesia del primer siglo. ¿Saben por qué, hermanos? Porque aún continuamos en la era evangélica, hasta que Cristo regrese. ¿Cierto? Seguimos predicando el evangelio. Así que entonces estamos en un momento clave para la iglesia. Un momento clave. Caminemos con valentía porque sabemos cómo termina esta historia, hermanos. ¿Cómo termina esta historia? Según el Salmo 2 que cita aquí, ¿cómo termina la historia? Cristo gobernando, Cristo reinando con poder, la iglesia triunfante, una iglesia más firme, esperanzada en el regreso de Cristo. Así termina esta historia. Cristo venciendo a todos sus enemigos. Pero mientras somos valientes, no dependamos de nuestras fuerzas. Dependamos de Dios, de su Espíritu, del conocimiento de quién es Él, de sus atributos, de su obra redentora. Dependamos de eso. Y así estaremos más fortalecidos todos juntos, llevando la palabra de Dios.